Una iniciativa aragonesa pionera en toda España ha convertido el tiro con arco en una terapia excepcional para luchar contra las consecuencias del cáncer. Extirpar el cáncer de mama y someterse al tratamiento no es el final del camino. Las supervivientes frecuentemente tienen que hacer frente a otras batallas tras vencer el tumor. Una de ellas es el linfedema, una patología que padecen casi la mitad de las mujeres operadas de cáncer de mama, como efecto secundario de extirpar durante la cirugía algunos ganglios linfáticos, los responsables de filtrar parte de los líquidos de nuestro cuerpo. Sin estas redes de canalización, el brazo retiene más líquido de lo habitual y se hincha, limitando los movimientos. En Sabiñánigo, las afectadas por este tumor, como Silvia, han dado con una forma de levantarse en armas contra esta y otras secuelas del cáncer de mama. A mí el tiro con arco me ha ayudado mucho, tanto a nivel físico como emocional. Físico, sobre todo lo que es la movilidad articular del hombro y escápula, y porque la apertura de lo que es el arco pues produce una vibración que nos facilita mucho pues, el descongestionar ese linfedema, ¿no? Las que han tenido este proceso. Y a nivel emocional, sobre todo porque es como una meditación, es el arco, la flecha, la diana, y solo estás tú con el arco, no puedes pensar en nada más que eso. Entonces te evade un poco de la enfermedad y te ayuda a sentirte fuerte, ¿no? Apuntar, tensar el brazo y hacer diana. Este movimiento es el responsable de los beneficios para drenar, fortalecer y corregir la postura de los brazos. Se descubrió en una investigación realizada en el Hospital Infanta Leonor, y cuando llegó a oídos del Club de Arqueros de Sabiñánigo, pusieron en marcha una iniciativa pionera en nuestro país. Cuando nos enteramos de esto, el presidente del club, ya fallecido, que en paz descanse, José Manuel Garcés, acudió a la Asociación contra el Cáncer aquí en Sabiñánigo, contactó con las personas indicadas y les dijo que estábamos completamente dispuestos a empezar un programa para ayudar a todas aquellas mujeres que se apuntaran. Se apuntaron 4 y empezamos allá por 2018, y es increíble porque a partir de ese momento empezaron a llamarnos montones de clubes de España para poner el programa en marcha. Ahora, desde la asociación, animan a todas las mujeres afectadas por la enfermedad a que le den una oportunidad a este deporte y saquen a la arquera que llevan dentro.